Hola niños, yo soy el Grinch y hoy vamos a hablar de... I don't want to hide anymore. Hemos visto ya el tema de personas con habilidades, sobre todo en películas de cómics, donde tienen una relación con la sociedad, donde son señalados, chingados y culpados de todo lo que pasa en este pinche mundo. Sobre todo y más enfocado en la saga de X-Men, donde es más claro el tema de la discriminación hacia personas o seres con un poder o características que los hacen poderosos, pero a la vez un rollo donde la sociedad los considera peligrosos. Claro, sin que se le quite el dedo del renglón de que son superhéroes y de que tienen que salvar el mundo contra un cabrón maniático militar separatista que pregona paz pero usa la violencia y la tortura como armas para los mutantes. El discurso del miedo que manejan en estas películas o en estas temáticas no es algo que haya salido directamente de los cómics, sobre todo cuando hablamos de discriminación y racismo. X-Men nació como una necesidad para subrayar estos temas y para traerlos directamente a la cultura popular, pero no poniéndolos como villanos como en muchas otras historias, sino como seres con necesidades básicas, con sentimientos y con una marcada tendencia a ser más sensibles a este tipo de madrazos. Vayámonos directamente a los X-Men que nacieron por allá de los 60s, que fue la época de la liberación sexual, el feminismo, y donde la comunidad LGBTQI, etc., estaba tomando más notoriedad. Y obviamente la discriminación hacia ellos. Los crímenes de odio eran pan de cada día. Y no solamente se queda ahí, hay que hablar también sobre el racismo para la banda afroamericana, así como para la latina o la asiática, más visible en los países de primer mundo. También a esto le sumamos pues la misoginia y la discriminación por índole de creencias religiosas. Eran tiempos muy culeros y cerrados y con una afluencia del odio sistémico y generacional tan inculcado que pues ahorita, 60 años después, seguimos sufriendo esas consecuencias. Stan Lee y Jack Kirby tomaron estos datos para trasladarlos a un papel diferente en la cultura popular. Era la forma más natural, en lugar de desorientar o alienar a la gente, que fuera diferente de nosotros. Hice a los X-Men como parte de la raza humana porque lo eran. Hay incluso el tema de que el antagonismo que hay entre Charles Xavier y Magneto fue tomado de la diferencia de ideas entre Martin Luther King y Malcolm X. Uno enfocado más a una campaña pacifista y otro enfocado a una un poco más violenta. Pero todo enfocado a algo básico, los derechos universales de vida hacia las personas. Vaya, comparten una visión en común. Uno de los principales personajes de los X-Men fue Magneto. ¡Vuela, vuela! No, ese Magneto no, otro. El cual tenía un poco más de desarrollo en su personaje desde el momento en el que lo muestran como un judío en la época nazi y cómo se fue convirtiendo a un activista social hasta llegar incluso a ser llamado terrorista. A través de diferentes historias hemos visto a una persona atormentada que es la consecuencia del racismo y el odio. Y esto no se queda solamente con él, tenemos a Rogue, una mujer incapaz de tocar a alguien sin lastimarlo, pero que aún así puede ser mucho más poderosa que los demás. Tenemos también otros ejemplos como Mystique, Nightcrawler, Hank, Bestia, quienes por sus apariencias y creencias son criticados y señalados. Está Colossus, está Jean Grey. Vaya, hay ejemplos de dónde tomar en este universo. Y hay un elemento principal en todas estas historias: el poder y las acciones de los gobiernos. En la historia de los X-Men hay un elemento constante: el discurso de odio, el separatismo y la segregación de parte de las figuras de poder o de autoridad. Leyes donde consideran a estas personas con habilidades como peligrosas y hasta ilegales, que deben ser contabilizadas y controladas, que deben ser restringidas y colocadas aparte para, según ellos, tener un balance social. Ladies and gentlemen, the truth is that mutants are very real, and they are among us. We must know who they are, and above all, we must know what they can do. Obviamente, el elemento social y humano queda de lado para aplicar una agenda política en estas historias, que va de nuevo, no viene de la nada. Estos temas tocaban y tocan puntos dolorosos en la historia humana que al separar y dar una ideología de odio apuntan a grupos minoritarios. Y esto no solamente se queda con los X-Men, tenemos la Doom Patrol de DC, está Watchmen,
La increíble historia base de The Incredibles. Y es que todo esto parte de una base, el tema de la diferencia. ¿Qué tanto una diferencia puede ser catalogado como peligrosa para la sociedad? ¿Dónde está la línea de esa diferencia? ¿Qué tanto es alguien diferente a ti, a mí o a cualquier otra persona? Y aún más importante, el miedo a esa diferencia, que es el miedo a que una minoría se empodere. Esto se ha tocado en todo lo antes mencionado. Hay un chingo de ejemplos y X-Men pues requeriría una visión más particular, vaya a esclavarse y hacer un video directamente nada más sobre ellos. Cosa que me estaba clavando, pero lo aventé para tener la perspectiva hacia dónde quiero ir. Dicho todo ese desmadre, ahora sí vámonos a la película. Freaks habla sobre una niña que vive en una casa vieja y grande con su padre, quien parece educarla de forma doméstica y aislada, pero también muy extraña. En juegos de mesa hay apuestas con fajos de lana real, o sea, lana real, según en la película. Le hace repetir frases sobre nombres en particular de una mujer, un hombre y al parecer una hermana. Y le hace prometer que en el momento en el que sienta algo o le empiece a sangrar el ojo, le diga algo. Van pasando los días y cosas extrañas empiezan a verse. Al parecer la niña cuenta con poderes que son similares a la telepatía y obliga a veces a la gente a hacer cosas que no quieren o a hacer cosas que ella quiere. A esto, a la niña también al parecer se le manifiestan fantasmas, ya que en varias noches se le aparece la figura de una mujer en su closet. El pedo viene cuando a la pinche escuincla se le ocurre querer un pinche helado y está chingue y chingue para que su papá vaya a comprarle uno. El papá decide a huevo salir a comprar el pinche helado después de que una niña le llevara un helado a ella directamente, sin que supiera su nombre y sin que se enterara de nada. Al parecer la niña obligó a la otra morrilla a que le llevara un pinche helado. El papá regresa después de comprar según el pinche helado, pero regresa con un arma en la mano, con sangre en la ropa y con una herida en un costado. Mientras se hace curaciones, el papá se desmaya. Y aquí vemos otro punto importante. Al momento en el que se desmaya, algo alrededor pasa, y es que al parecer el papá es capaz de generar una burbuja de tiempo. Es decir, que puede parar el tiempo a su antojo dentro de esta burbuja. Y al parecer ellos han vivido en esta burbuja dentro de la casa. La morra aprovecha para salir por su pinche helado a un camión que estaba afuera repartiéndolos. Aquí otra cosa más rara, el vendedor, un señor ya grande, al parecer conoce a la niña, la llama por su nombre y está al tanto, al parecer, de lo que ocurre dentro de la casa. La relación entre la morra y el viejillo es algo más directo. Él conoce a la mamá de ella y al parecer no está muerta como había dicho el papá. Así que por vinculación queda aclarado que el señor es abuelo de la niña. El abuelo, aprovechando la situación, lleva a la niña a un parque. Y en el camino al parque la niña ve algo raro. Ve un póster donde hay un tipo sangrando de un ojo y una leyenda que dice que si ves algo, digas algo. Es en esta parte donde el mundo se le revela a la niña. Hay algo alrededor, hay algo raro. Y al parecer ella es parte de ese algo raro. El abuelo y el papá tienen un enfrentamiento y el abuelo se la pela y lo agarra el papá y lo mete a la casa. Entonces viene una parte que se había mencionado al inicio respecto a los nombres. Al parecer uno de los planes era dejar a la niña con los vecinos para que no tuviera pedos al momento en que llegara la policía o lo que sea que los estuviera persiguiendo. El pedo se vuelve a manifestar cuando pasa varias cosas dentro de la casa de los vecinos. La hija de los vecinos argumenta que esa niña se aparece en su cama y la obliga a abrazarla. Y la otra es que la niña obliga en ese momento a la mamá a decirle que la ama, cosa que pasa. Pero no dura mucho tiempo el efecto y en ese momento todos se pinches paniquean porque pues no mames, ¿qué pedo? Espantado, el papá regresa con la niña a la casa y se empieza a dar más claro el panorama acerca de lo que está pasando alrededor y el por qué la niña ha estado enclaustrada tanto tiempo. La niña al parecer tiene la capacidad de visualizar personas de forma remota, es decir, puede ver y trasladar la imagen de otras personas que están en otro lugar y a la vez interactuar con ellos, es decir, tocarlos, verlos, hasta abrazarlos, etc. Se empiezan a revelar más datos importantes. Hay una montaña donde al parecer las personas con habilidades son encerradas, que es que para su reinserción a la sociedad, cosa que no es cierto. Al contrario, son torturados y son eliminados para no tener pedos con todos los demás. Esto manejado, claro, por un órgano del gobierno.
Las personas con habilidades son consideradas ilegales, peligrosas y deben ser abatidas sin contemplación. Es decir, fuego a discreción en el momento en el que ven a una persona así. Y otro más importante, el fantasma que veía la niña resulta ser la mamá que está encerrada en la montaña. Una vez visto todo esto, el papá, el abuelo y la niña tienen que elaborar un plan para poder rescatar a la mamá que está en la montaña. Todo esto mientras los puercos ya están en la puerta de su casa empezándoles a chingar. Y ya no suelto más porque ya spoileé bastante y ya estoy casi al final de la película. Ok, ¿a qué fui con todo el punto sobre los X-Men y el tema de los derechos sociales y ahora la película? Imagínense que fuera realidad el mundo mutante. Imagínense que las leyes separatistas y discriminatorias hacia ellos existieran. Imagínense que fueran una niña de 7 años. ¿Cómo verías el mundo si tu padre, al momento de querer ayudarte y protegerte contra el mundo, te tuviera encerrado 7 años sin saber qué pedo? ¿Qué perspectiva tendrías del mundo si no tuvieras una pinche idea de cómo es? Y aquí es donde viene lo sabroso. Toda la movie está mostrada desde la perspectiva de la niña. Sí muestra el mundo o te da diálogos o te da imágenes respecto a lo que podría estar pasando allá afuera, pero todo desde la perspectiva encerrada de la niña. Es su visión del padre, su visión de la mamá, su visión sobre una familia, su visión sobre cómo debería comportarse. Es lo que va descubriendo y cómo lo va descubriendo. En el primer acto vemos el juego, o lo que la chaparra considera como un juego. Pero ya desde ahí ya tenemos algunos elementos para saber cómo va descubriendo la niña lo que está pasando a su alrededor. Todo por lo que te está diciendo el papá. Su entendimiento es básico, no sabe de los peligros que hay afuera. Es una visión cerrada, pero no por eso mala. Vaya, es una visión infantil. Ya entrados en el segundo acto vemos la reacción de la niña al mundo hostil exterior. ¿Y cuál es su realidad? Y es que esto se muestra con la ambientación y los diferentes elementos alrededor de ella. Las pláticas que está viendo el papá en la televisión sobre los fenómenos o los freaks, sus actividades y reacciones del gobierno, más lo que alcanza a percibir alrededor. Uno de estos órganos del gobierno persigue a gente con habilidades, los clasifica y los considera como ilegales y caen incluso hasta en abusos. Quienes en respuesta se ven en la necesidad de esconderse o mezclarse de alguna forma con la demás gente. No es algo limpio ni libre de madrazos. Lo vemos en una de las escenas donde el abuelo intenta usar a la niña para hacerle entrar a la montaña. Y esa es la primera vez donde vemos sangre. Y donde vemos ya a la niña expuesta a esta realidad dolorosa. Aquí ya se clarifican las cosas, la naturaleza de la niña y su papel en toda la historia. El argumento plantea todas estas cosas. Las dudas desde la vida infantil y el trayecto a saber dónde chingados estás parado desde un mundo donde eres odiado. Es el crecimiento violento de una persona, pero obvio desde la perspectiva de la chavilla. El descubrimiento de la morrilla sobre los actos de paternidad, las consecuencias de los actos que tienes por el poder que tú estás manejando y el saber cómo manejar esos poderes. Esto es una alegoría a la toma de decisiones de las generaciones más jóvenes, vaya, de la chaviza, y sus responsabilidades. Pronto ya no serán niños y deberán actuar conforme a las consecuencias de sus actos. No queda como un simbolismo y es mostrado a través de un guión chingoncísimo de Adam Stein y Zach Lipovsky, quienes arman un argumento sólido, con una narrativa muy orgánica, dejando las explicaciones como elementos alrededor de la trama, sin ser directos, pero mostrándola para colocarnos en la posición de la protagonista y darnos así una idea sobre lo que está pasando. En lugar de clavarse en megaproducciones con efectos ultramamadores y un antagonista maquiavélico que va en una historia un poco más enfocada a superhéroes, aquí le apuestan más para una narrativa sobre el cuento de una niña que fantasea con un mundo exterior, pero sin llegar a eso, a la fantasía. Lo que mencioné antes acerca de los elementos alrededor de la trama, las tomas están específicamente hechas para eso, con enfoques, con planos amplios donde nos dan a entender alrededor de la protagonista o de los que están interactuando en ese momento todo lo que está ocurriendo sin darnos directamente esa información. La temática es muy parecida a Midnight Special, donde habla sobre la protección de un morrillo alrededor de una trama un poco más elaborada o un poco más complicada, o con un tema más grande.
y aún así no se pierde el contexto o se clava en cosas sin fondo o en abusar de Deus Ex Machina. Vaya, que al final los elementos alrededor de esta historia son lo importante y lo que destaca de toda la narrativa, dando a Freaks como esa parte que le hace falta a la saga de los mutantes de X-Men. Hubiera entrado poca madre dentro de toda esta historia de los mutantes, pero de alguna forma el haberla hecho muy aparte sin algún otro elemento la hace bastante digerible, la hace muy bien trabajada. Algo así como Split o Unbreakable. Entran en el tema de superhéroes, pero lo aterrizan bastante bien. Yo a Freaks le doy. Sí, tiene 2-3 agujeros en la trama, como el hecho de que pues, el abuelo sepa dónde viven y tenga alguna idea de los poderes de la morrilla. O porque el papá, sabiendo que ya la morrilla ya está empezando a desarrollar poderes, ¿por qué no se queda en la casa? Al final nada más son 2 cabrones viviendo allá adentro. O sea, no es como si el papá tuviera que ir a trabajar o algún pedo así. Y quizá una explicación un poquito más elaborada del órgano gubernamental que los está persiguiendo. Aunque se entiende porque eso hubiera necesitado dar más explicaciones de las que pues realmente se hubieran tenido que mostrar. Freak se mantiene como esa historia de un grupo con poderes, pero que se mantiene relegado a un estatus casi de indigencia. Al final la moraleja es que aún con la capacidad de sobreponerse a cualquier cosa, son considerados por otras personas o incluso por sus gobiernos, quienes deben de protegerlo, como seres indeseados para la sociedad. Como se menciona en otras historias, pero aquí es un poquito más aterrizado a lo humano. Aquí la historia se enfoca en el poder de una trama mayor, donde el valor y el empoderamiento de las minorías con actos pequeños pueden lograr eventos mayores, que aún sin saber las consecuencias y con los daños que incluso podrías generar, pueden ser más los beneficios. Y esto, como lo mencionaba al principio, viene no solamente de la ciencia ficción, sino de lo real. La lucha de los grupos y hasta dónde llegan sus actos, y qué efectos positivos pueden traer a futuro aun cuando sean cosas mínimas. Y aquí un dato importante, y es la relevancia de las nuevas generaciones, como lo menciona en una parte de la película, que cada una de ellas va teniendo más y más poder, que no tienen miedo y que son capaces de generar cambios, algo que hoy se agradece. Pero bueno, nenes, eso fue lo mío sobre Freaks. Revienten con madre la película, está muy chingona. No olviden, consuman cine, beban cine, traguen cine, atásquense de cine, orgasméense de cine y todo lo que termine en cine. Yo fui el Grinch, me despido. Cámara, nos vemos, bye gone. Super loco, extraordinario, fenomenoide, corre hasta más no poder, fenomenoide, salvar al mundo entero es su mayor empeño, siempre nos ayudará, fenomenoide.